¿Cuántos estamos listos para escuchar palabra en este día? Hombres, están entusiasmados por el retiro de Prescott. Sí. Les voy a dar un consejo. No se dejen chantajear por su esposa. Porque si ya le dio permiso y ya usted dio el registro, que no se lo eche a perder por nada. Porque ese día o se enferman o ponen su cara del gato de Shrek, ¿se acuerda esa? Así como para que usted diga, ¿sabes qué? Siempre no voy a ir. No, usted vaya porque usted ya se registró. Amén. Por ninguna cosa que nada le estorbe. Porque vamos a pasar un buen tiempo. ¿Cuántas veces sentimos que el enemigo que estamos enfrentando, la adversidad que estamos atravesando, o aquella oposición que se ha levantado en contra nuestra es mucho más grande que nuestras fuerzas, o mucho más grande de lo que a veces podemos soportar? Yo creo que muchas veces nosotros nos sentimos así, ¿verdad? Nos sentimos débiles ante el problema, ante la dificultad, ante la prueba, ante la crisis que estamos enfrentando, y a veces nos sentimos pequeños ante ella. Sentimos una gran tempestad que nos está abrigando. En esos momentos debemos de recordar quién es nuestro Dios. Quizás muchos de nosotros hoy nos encontremos enfrentando algo que nos parece humanamente difícil. Algo que quizás por el tamaño de la situación nos ha llevado a la incertidumbre, al temor, a la desesperación, a la duda. Quizás hemos caído en el desánimo y darle crédito a algunas voces que nos dicen que no será fácil hacerle frente a este problema, que no será fácil hacerle frente a este desafío, a esta adversidad. Pero hoy quiero darte ánimo con el tema del mensaje de esta mañana. Y el tema es: confía, Dios está a tu lado. Y para desarrollar este tema, hoy vamos a ver un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en Segunda de Reyes. Y quiero disculparme porque cuando le pasé yo las citas bíblicas a Media, se me pasó decirles en qué versión, ¿verdad? Y como comúnmente yo uso la NBLA, ellos dieron por hecho de que esa era la versión que yo iba a estar usando, la NBLA. Pero voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente. No sé por qué, pero esta historia me gustó en esa traducción. Más digerible, más entendible, y porque no estamos hablando de ningún punto doctrinal, ¿verdad? Simplemente estamos narrando una historia. Me gustó esta versión. Así que, Nicole, si pudiste arreglar la versión, qué bueno, y si no pudiste, ni modo. Ustedes van a estar leyendo ahí la NBLA, yo voy a estar leyendo la NTV. Así que hoy vamos a estar viendo precisamente esta historia que se encuentra en Segunda de Reyes. Y estos dos libros, tanto Primera como Segunda de Reyes, relatan toda la historia del pueblo de Israel desde el reinado de Salomón hasta que el reino del sur enfrenta la invasión de Nabucodonosor. Recordemos que el reino del norte tenía su capital en Samaria y el reino del sur, conocido como Judá, en Jerusalén. Y si ustedes conocen la historia, saben que Israel se dividió precisamente después del reinado de Salomón, ¿verdad? El Señor trajo esa ruptura de Israel precisamente en dos reinos, separándolo en el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del sur se quedó con el templo donde se hacían precisamente los servicios al Señor, que se encontraba en Jerusalén. Y el reino del sur solamente lo tenían 3 tribus de las 12, que era la tribu de Judá, la tribu de Leví y la tribu de Benjamín.
Así que todo lo que sucedió en los reinados de esos reyes se encuentran precisamente plasmados en esos dos libros, Primera y Segunda de Reyes. Y en el pasaje que vamos a leer a continuación veremos a 4 personajes involucrados en esta historia, pero así como a veces de repente se nos da una reseña o una pequeña biografía para conocer el trasfondo, la historia de los participantes de una obra, yo quisiera que antes de que entráramos precisamente en el pasaje que vamos a leer de Reyes, supiéramos a grandes rasgos algo sobre la vida de estos 4 personajes. Uno de ellos es el rey de Aram, llamado Ben-Hadad. Él era un enemigo acérrimo. Cuando hablamos la palabra acérrimo, estamos hablando violento, constante, instigador, ¿verdad? Del pueblo de Israel. No los dejaba en paz, batalla tras batalla y asediándolos todo el tiempo, a todos los reyes de Israel. En una ocasión, él levantó su enorme ejército cuando Acab era rey, y dice la Biblia que Israel se encontraba en una gran desventaja contra el ejército arameo. Sin embargo, aún con la poca fuerza en número del ejército, Dios marcó una gran diferencia a favor de su pueblo. Dice Primera de Reyes 20, del 27 al 28 nos los dice. Dice, entonces Israel reunió a su ejército, montó líneas de abastecimiento y salió a pelear. Pero el ejército de Israel, y miren ustedes la dimensión de la desventaja, ¿verdad? Pero el ejército de Israel parecía 2 pequeños rebaños de cabras en comparación con el enorme, con el inmenso ejército arameo que llenaba toda la campiña. Entonces el hombre de Dios fue a ver al rey de Israel y le dijo, esto dice el Señor, los arameos han dicho, el Señor es un Dios de las montañas y no de las llanuras. Así que derrotaré a este gran ejército por ti. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Y la historia nos dice, y si ustedes quieren verlo en sus casas, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 20. La historia nos dice que los 2 ejércitos acamparon uno frente a otro. Y el ejército de Israel en un solo día mató a 100,000 soldados arameos. Ese ejército que parecía 2 pequeños de rebaños de cabras, realmente hizo una obra tan grande que a veces nosotros pudiéramos decir que es imposible. Pero no fueron ellos, fue Dios que estaba con ellos. Amén. Y dice la historia que al ver el ejército arameo esto, los demás huyeron. Y al ir corriendo, una muralla les cayó encima y murieron otros 27,000 soldados. Como lo dije hace un momento, esta victoria no fue a través de esos 2 rebaños, sino a través del poder de Dios. El segundo participante de esta historia es el rey de Israel, el rey Joram. Joram era el 9º rey de Israel, ya siendo el reino del norte. Él era hijo de una de las parejas con el récord quizás más malo de la historia bíblica. Él era hijo de Acab y de Jezabel. Cuando nosotros decimos Jezabel, inmediatamente sabemos nosotros la dimensión de la maldad, ¿verdad? Y solamente para que se den una idea de ese récord de esta pareja, vea lo que dice este versículo, Primera de Reyes 16:30. Dice, sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y Primera de Reyes 21:25 dice, nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab. ¿Bajo la influencia de quién? De su esposa Jezabel. Aguas con esas mujeres. Se dice que esa mujer era tan mala
que el mismo apóstol Juan la nombra en Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor está pasando juicio con las iglesias, ¿verdad? Y en la carta a la iglesia de Tiatira dice: tengo una cosa contra ti, que permites que esa mujer llamada Jezabel, que se dice a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Esa es la influencia que marcó precisamente los padres de este rey, ¿verdad? Llamado Joram. Y Joram reinó 12 años, y aunque hizo lo malo ante Dios, por lo menos mantuvo cerca a Eliseo el profeta, como el hombre de Dios, y como en aquellos tiempos el profeta era el consejero, se puede decir, del rey. Por lo menos hizo eso bueno el rey Joram. Aparte, dice Segunda de Reyes 3:2, Joram hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como su padre y su madre. Por lo menos derribó la columna sagrada de Baal que su padre había levantado. El tercer personaje de esta historia es nada más y nada menos que el profeta Eliseo. El profeta Eliseo es el sucesor de Elías. Y él es un buen ejemplo de lo que nosotros podemos entender como un llamado, ¿verdad?, para servir a Dios. Dice la historia que con respecto a su llamado, que Eliseo era un rico comerciante. Cuando Elías simplemente pasó por su lado mientras él estaba cuidando a las yuntas de bueyes que él tenía, y Elías simplemente le arrojó el manto y siguió caminando. Pero el significado de eso es cuando un hombre como un profeta como Elías le aventaba el manto a alguien, quería decir que lo estaba escogiendo como su discípulo, como su sucesor, porque el manto significaba la autoridad del profeta. Así que cuando Eliseo vio que Elías, el profeta, un hombre de Dios, le estaba arrojando el manto, sabía que lo estaba llamando a servir a Dios. Y la siguiente pasaje nos habla un poquito precisamente de ese llamado. Dice un escritor que seguir a Jesús nos puede costar todo cuando estamos hablando del llamado. Seguir a Jesús nos va a costar a veces nuestra comodidad, nuestros compromisos, y también nos puede costar nuestras relaciones. Pero el que ama a Jesús y quiere servir a Jesús, sabe que Él lo es todo. Primera de Reyes 19, del 19 al 21, dice lo siguiente. Entonces Elías encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre sus hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. En otras palabras, piensa también en el costo de seguirme, ¿verdad? Entonces Eliseo regresó donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne y repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron, y después se fue con Elías como su ayudante. Esos 24 bueyes quizás eran la única herencia que Eliseo tenía, pero sin embargo decidió seguir a Elías y dejar todo para cumplir su propósito. Dice Segunda de Reyes capítulo 2 que cuando Elías sabía que ya iba a partir, le dijo a Eliseo: pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Y Eliseo le dijo a Elías: Señor, yo solamente te pido que se me cumpla algo, una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dijo: cosa difícil has pedido,
Pero la única manera en que se te puede conceder eso es que tú puedas ver cuando el Señor me arrebate. Y dice la historia, por si ustedes no la han leído, léanla, que cuando Elías fue arrebatado con los carros de fuego, Dios lo arrebató, porque Elías no murió, fue arrebatado. Dice que Eliseo vio los carros de fuego del Señor. Y en ese momento la doble porción que había pedido se le dio. Y si ustedes conocen el ministerio de Eliseo, se van a dar cuenta de que lo doble que Elías pudo hacer en su ministerio, Eliseo lo llevó a cabo. La doble porción que Dios le había dado se llevó a cabo por medio del ministerio de Eliseo. Y el último y cuarto personaje de esta historia es un joven llamado Giezi. Él era un asistente, era el ayudante de Eliseo. Él era el estudiante de todo lo que Eliseo le pudiera enseñar. Por lo que Giezi convirtió a Eliseo en su mentor y se convirtió en una sombra de él inseparable. Así que estos son los 4 participantes de esta historia, y con eso en mente vayamos por favor al capítulo 6 de Segunda de Reyes, y vamos a estar leyendo desde el versículo 8 hasta el 23, pero no lo vamos a estar leyendo de corrido, sino que vamos a estar leyéndolo poco a poco para poder narrar esta historia. Segunda de Reyes 6, versículo del 8 al 11, dice lo siguiente: cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: movilizaremos a nuestras fuerzas en tal o en tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar, porque ahí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. ¿Cuántas veces? Varias veces Eliseo le advirtió al rey de Israel: aguas, porque el Señor me ha revelado que el rey de Aram quiere emboscarlos en tal lugar. Esta situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? Aquí vamos a entrar en un paréntesis con respecto a este pasaje. El rey de Aram, el rey arameo Ben-Hadad, se encuentra frustrado porque cada vez que decide atacar a Israel, sus planes son descubiertos, porque hay alguien que le revela al ejército de Israel lo que él quiere hacer en contra del pueblo de Israel. Y es interesante cómo el rey arameo se olvida cómo Dios ya en una ocasión le había dado la victoria al pueblo de Israel, ¿verdad? De una manera quizás incomprensible, de una manera quizás imposible, quizás en números, de decir: ¿cómo es posible que este ejército tan pequeño haya derrotado a 100,000 soldados de este ejército tan enorme? Y como que el rey de Aram no entiende todavía de que Dios está del lado de su pueblo. Como que de repente sufre amnesia, ¿verdad? De que en una pelea él perdió 127,000 de sus soldados. Y en esa frustración, en lugar de reconocer la cobertura de Dios sobre el pueblo de Israel, prefiere él decirle a sus hombres: alguien de ustedes está faltando en su lealtad conmigo.
Como decimos en mi rancho, aquí hay un soplón. Aquí hay un soplón. Entre ustedes hay alguien infiltrado. Alguien que ha sido comprado por el otro ejército. Porque ¿cómo es posible que cada vez que nosotros hacemos una estrategia para emboscar al ejército de Israel, ellos ya saben lo que vamos a hacer? Ellos ya saben a qué lugar vamos a ir. Alguien nos está previniendo. A lo que los soldados le responden, versículo 12 de ese mismo capítulo, dice: no somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Wow. Cómo el Señor trabaja, ¿verdad? Dice, hasta lo que usted diga en la intimidad de su alcoba, el profeta de Dios ya sabe. Y va y se lo comunica a su rey. Porque Dios está con él. Entonces el rey arameo dijo: vayan a averiguar dónde está. Les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron: Eliseo está en Dotán. Dotán no era una ciudad pequeña, por lo que el rey de Aram sabía que debía prepararse para ir por ese profeta a ese lugar. Dotán era una ciudad muy importante, ubicada a unas 15 millas aproximadamente de Samaria, la capital de Israel. Y era una ciudad que se encontraba en un valle rodeado de montañas. Esa ciudad era muy importante y estratégica para los comerciantes porque se encontraba en el centro, en el paso, en la ruta de todos los mercaderes que transitaban entre Damasco y Egipto. Todo el que iba a negociar algo entre Damasco y Egipto tenía que pasar forzosamente por Dotán. Así que esa era la ciudad que el rey había dispuesto a emboscar, ¿verdad? Para capturar al profeta Eliseo, ese soplón que le estaba diciendo al rey de Israel todos sus planes. Como dice el dicho, muerto el perro, ¿qué? Se acabó la rabia. Ustedes sí saben Biblia, ¿eh? Me voy a deshacer de ese profeta. Se me van a acabar los problemas. Ahora sí voy a poder yo hacer lo que yo quiera contra ese ejército de Israel. Así que se preparó el rey de Aram. Y dice el versículo 14, así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. ¿Cuántos? Un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Y aquí notemos lo que dice este pasaje. El rey de Aram no envió unos cuantos para apresar a ese profeta que le estaba estorbando y que frustraba sus planes de emboscar a Israel, sino que envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad de Dotán. Él quería estar seguro de que Eliseo no tendría escapatoria. Él quería tener una seguridad de que se iba a deshacer del hombre de Dios, al cual el Señor le revelaba todos los planes. Y aplicando eso a cualquier lucha que tú y yo vamos a enfrentar, quiero decirte que a veces nos encontramos rodeados por obstáculos, por situaciones que se han levantado en nuestra contra para que no sigamos adelante. Y aunque sabemos que nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, porque ese es nuestro adversario acérrimo, ciertamente tiene poder para maquinar ciertas cosas en nuestra contra, no estamos tú y yo solos enfrentando esta batalla. Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Así que tú y yo debemos de confiar que el poderoso está con nosotros.
Que no te importe el tamaño del ejército. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque a veces nosotros sentimos que las cosas se nos vienen como si fuera una ola, ¿verdad? Que nos cubren. Problemas, adversidades, luchas, obstáculos, oposiciones espirituales. Y de alguna manera a veces nos podemos sentir ofuscados con eso. Dice Segunda de Reyes, el siguiente versículo 15 y 16. Vamos a seguir leyendo. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano. ¿Quién era el sirviente de Eliseo? Giesi. Cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Y dijo Giesi esto: oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. Y Eliseo le contestó: no tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Vámonos metiéndonos un poco en la historia. Giesi, el sirviente de Eliseo, sale esa mañana temprano. Quizás al profeta de Dios lo estaban hospedando en una cabaña VIP en ese lugar de Dotán. Y le dice: ¿sabes qué, Giesi? Sal a la cocina, por favor, y prepara el café, porque ya es tiempo del café. Y sale Giesi de la cabaña, y el momento en que sale él, se da cuenta, y que dijimos nosotros, que Dotán estaba en un valle, estaba rodeado de montañas. Así que lo que primero que ve Giesi alrededor de Dotán son los miles y miles de soldados que el rey de Aram había enviado a ese lugar, simplemente para apresar al profeta Eliseo. ¿Cómo te sentirías tú? Seamos sinceros. ¿Nos sentiríamos en desventaja, con miedo, con temor? Nos están emboscando. Y Giesi reaccionó como quizás tú y yo hubiéramos reaccionado. ¿Qué vamos a hacer, Señor? ¿Qué vamos a hacer? Han venido por nosotros. Y si tú no sabes la historia de cómo se las gastaban en aquel tiempo con respecto a las torturas, con respecto a sacrificar a los profetas, simplemente para que te des una idea, al profeta Isaías lo aserraron por en medio. A muchos profetas los quemaron vivos. Entonces en la mente de Giesi dijo: ya hasta aquí llegamos. Así que le dijo a Eliseo: Señor, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo le dijo lo que tú y yo necesitamos también tener bien claro. Tú y yo necesitamos en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad, tener una fe fortalecida, una fe anclada a nuestro Señor. Tener realmente la claridad de quién es nuestro Dios. Porque a veces lo decimos de labios para afuera: yo sirvo a un Dios poderoso. Yo sirvo a un Dios para el cual no hay nada imposible. Yo sirvo a un Dios que tiene un poder sobrenatural. Y lo decimos de labios para afuera. Pero muchas veces cuando tú y yo estamos atravesando por un valle de adversidad, de incertidumbre, una crisis difícil, a veces se nos olvida quién es nuestro Dios. Y Eliseo, un profeta firme, un profeta fuerte, un profeta que realmente tenía una comunión con su Dios, le dice realmente lo que él estaba viendo. Y le dijo: no tengas miedo, Giesi, no tengas miedo, que no te atemorice el tamaño de este ejército que tú estás viendo, porque más son los que están de nuestro lado que los que están con ellos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y yo me puedo imaginar quizás en ese momento, humanamente eso era cierto.
de una manera tangible lo que le estaba diciendo Eliseo a Jesse. ¿Era cierto? Seamos sinceros, no era cierto. Jesse estaba viendo lo material, lo físico. Así que yo me puedo imaginar a ese joven que estaba siendo en ese momento formado, ¿verdad?, con el ministerio de Eliseo, que todavía quizás no tenía la madurez, ni la percepción espiritual, ni el discernimiento que Eliseo tenía. Yo me puedo imaginar en ese momento a Jesse diciendo: ¿qué está diciendo mi Señor? ¿Que somos más nosotros que ellos? Y a lo mejor se puso a contar. Se puso a ver las montañas y empezó a contar y no le alcanzaron los dedos. ¿Y cuánto estamos nosotros aquí? Tú y yo, Señor, nada más. El Señor a veces necesita abrir nuestros ojos espirituales. Porque es muy común que humanamente nosotros nos amedrentemos con el nivel de adversidad o de la prueba que estamos enfrentando. Continuamente lo digo y yo siempre digo, seguir al Señor y servir al Señor no es nada fácil. Y es muy común que al momento en que tú y yo le seguimos, le servimos, vamos a tener luchas, vamos a tener batallas. De repente podemos sentir desánimo. De pronto puede cruzarse en nuestra mente querer renunciar y dejar a un lado este caminar con el Señor. Pero para eso tú tienes que tener tu fe bien arraigada en quién es Dios. Mayor es el Señor que nuestros problemas. Mayor es Dios que nuestras adversidades. Mayor es Dios que nuestras aflicciones. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Eliseo precisamente cuando vio a ese joven quizás atemorizado? Le entró su amor paternal quizás por ese joven. ¿Y qué hizo? Intercedió por él. Mira lo que dice el versículo 17. Entonces Eliseo oró y dijo lo siguiente: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Amén. Métete en la historia. En un abrir y cerrar de ojos, Jesse había visto al enemigo y se había amedrentado, se había atemorizado. Pero cuando Eliseo se arrodilló y le pidió al Señor: Señor, por favor te pido que tú ayudes a que este joven esté mirando lo mismo que yo estoy viendo. Yo estoy viendo tu favor, yo estoy viendo tu ayuda, yo estoy viendo tu provisión, yo estoy viendo que tú no nos has dejado solos. Pero solamente yo lo estoy viendo. Permite que este joven también lo pueda ver. Dice la historia que Jesse vio esos caballos, esos carros de fuego que el Señor había enviado. ¿Puedes imaginar tú en ese momento a ese joven? De pronto ve que ahora ellos tenían la ventaja, que en la montaña había un gran ejército para defenderlos. Y a veces es importante que tú y yo hagamos eso también. Porque a veces estamos tan abrumados con una realidad, y no estamos diciendo que no es real, de que a veces estamos tan abrumados por problemas que sí existen, por crisis que verdaderamente estamos experimentando, por situaciones que de repente no tenemos el control de ellas y que no sabemos qué hacer. Pero a veces es importante que tú hagas un alto, que tú cierres tus ojos y que tú puedas sentir y ver el favor de Dios.
hace 15 años atrás aproximadamente. Yo recuerdo que yo me encontraba en este lugar, en este santuario, aproximadamente a las 4:30 de la mañana, llegando a un lugar donde no sabíamos ni siquiera cómo comenzar. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor: Señor, muéstrame realmente cómo vamos a hacer las cosas aquí. Realmente confírmame que eres tú el que nos ha enviado a este lugar, de que tú estás con nosotros. Todo estaba oscuro, estaba haciendo un frillazo. No me gustaba prender las luces, solamente que me gustaba tener poco de música. Y yo recuerdo que literalmente yo sentí que un ángel del tamaño de este santuario estaba detrás de mí, cubriéndome, guardándome. A los minutos entró un pastor que algunos de ustedes los conoce, el hermano Teófilo Daza. Entró al santuario y me preguntó: David, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Por qué? Porque pasé por aquí y escuché unos gritos muy fuertes. Y ustedes saben que yo no grito cuando oro. Y le dije: todo bien. Y él se quedó conmigo ese día para seguir orando. ¿Quién lo envió? No lo sé. ¿Fue Dios? Tal vez. ¿Oró juntamente conmigo? Sí, oró juntamente conmigo. ¿Salí yo más liviano en ese día con respecto a la pregunta y la carga que yo tenía? Dios me ayudó. Y qué importante es que el Señor abra nuestros ojos espirituales. El Señor me confirmó ese día: David, no te amedrentes por lo que miren tus ojos. No tengas miedo por lo que tus ojos están viendo, porque yo haré cosas grandes en este lugar. Y yo me quedé con eso, con esa palabra que Dios me dio, precisamente para poder sacar toda la incertidumbre y el temor que humanamente de pronto podemos tener por la magnitud de las adversidades y de los problemas que podemos tener. Cuando el temor, la duda o simplemente nuestra imaginación exagere el tamaño de nuestras adversidades o nuestras pruebas, tenemos que recordar: no existe nada más grande que nuestro Dios. Es más grande el favor de Dios que cualquier mal que se quiera levantar para hacernos daño. Dios está con nosotros y en Él confiamos. Un libro que yo tengo sobre las luchas espirituales, se relata una historia que no es verdadera, ¿no? Una analogía. Pero se dice que un demonio veterano está hablando con un demonio primerizo. Le dice: ¿sabes cuál es una de las armas que nosotros tenemos como ventaja para poder atacar a los creyentes? Y el demonio primerizo dijo: no sé cuál es esa ventaja. Que los creyentes a veces no reconocen la dimensión del poder de su Dios. ¿Cuántos creen de que el Señor manda a sus ángeles para que nos protejan, nos rodeen, nos ministren? ¿Para qué son provistos los ángeles? ¿Cuál es el trabajo de los ángeles? Ministrar al pueblo de Dios. Cuidar al pueblo de Dios. Y Jesse pudo ver en ese momento miles de ángeles alrededor, porque él lo necesitaba. Ahora Jesse conocería el poder de Dios. Era como si el Señor le dijera a Jesse: mira, jovencito, como tú no tienes el colmillo que tiene mi profeta Eliseo,
Tú no tienes el recorrido que tiene Él, tú no tienes la experiencia, tú no tienes las vivencias que Él tiene. Tú necesitas aprender quién soy yo. Así que te voy a invitar que tú te sientes en esta butaca VIP para que veas todo el espectáculo y veas realmente quién soy yo. Dice Segunda de Reyes en el versículo que sigue, versículo 18. Cuando el ejército arameo, y ustedes pueden imaginar esa historia, miles de carros, miles de soldados que había mandado el rey arameo para presionar a Eliseo. Así que cuando en ese momento el capitán de ese ejército dio la orden, ahora sí, vamos a emboscarlos. ¿Se pueden ustedes imaginar esa escena? Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo nuevamente hizo una oración a su Señor y rogó: oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo lo había pedido. El mismo término que se usa para describir esta ceguera es el mismo que se usa en Génesis cuando el Señor manda a los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra. Dice ese capítulo 19 de Génesis que el pueblo quiere tener relaciones con esos ángeles, ¿verdad? Que están en la casa de Lot. Y les dice a Lot: por favor, sácalos de ahí, porque si no nosotros vamos a entrar a la fuerza. Y esos hombres de Dios, estos ángeles de Dios, atacan con ceguera a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, dice Génesis 19, creo que es el versículo 11. Y ese mismo término de ceguera es el que se usa precisamente para poder describir la ceguera que este ejército experimentó. Y cuando estamos hablando de este tipo de ceguera, según los escritores, dicen que no se trata de una oscuridad, sino que se trata de una ceguera por motivos de un resplandor tan intenso que no les permite ver. Amén. Yo no sé si tú has estado de repente en un lugar oscuro o cuando has ido al cine con tu esposa y que de repente sales y está haciendo un solazo. ¿No puedes ver? Ese es el tipo de ceguera que se describe precisamente en esta escena. El ejército no podía distinguir nada. Si dos ángeles que envió el Señor para destruir Sodoma y Gomorra cegaron a toda esa ciudad, ¿se imaginan ustedes miles de ángeles que tanto Jesse y Eliseo estaban viendo que Dios había enviado para protegerlos? Obviamente estaban cegando a todo un ejército. Entonces Eliseo, aprovechándose de esa ceguera, le dice lo siguiente al pueblo, al ejército de Aram. Dice el versículo 19. Luego Eliseo salió y les dijo: ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que ustedes buscan. ¿Y a dónde los guió? A la boca del lobo, a la ciudad de Samaria, donde está el ejército de ellos. Todo el ejército arameo se encontraba ciego y el mismo Eliseo aprovecha esta intervención divina para tomar ventaja de la situación y guiar al enemigo a la misma Samaria. ¿Ustedes imaginan esta escena? El pueblo, el ejército estaba ciego completamente, no podían distinguir. Así que escuchan la voz de ese profeta y les dice: ustedes se equivocaron de lugar, no es el lugar donde tenían que venir. Y aquí no está el hombre que ustedes buscan. Así que síganme y yo los voy a guiar. ¿A dónde? A Samaria. ¿Y cuántos dijimos que estaba Samaria de Dotán? A 15 millas aproximadamente. Así que Eliseo se sube a su caballo, se sube Jesse a su caballo y van los dos cabalgando, guiando a esos miles de soldados enemigos hacia Samaria. Qué raro, ¿verdad? Ahora Eliseo y Jesse cabalgando
adelante de ese ejército y detrás de ellos un ejército, pero ahora dócil, que se encontraban ciegos, siguiéndolos. Y yo me imagino también a Jesse en ese momento, viendo la escena, viendo a su señor Eliseo por un lado y diciendo: wow, aquí está él, aquí estoy yo. Hace unos minutos estaba zorrillado porque pensaba yo que ese ya estaban mis minutos contados. De pronto veo cómo mi Señor oró a Dios y le pidió que cegara el pueblo, cegara el ejército. Y aquí estamos ahora. Y voltea quizás para atrás y sigue viendo todavía el ejército de Dios en esas montañas. Esas escenas que no puede comprender Jesse todavía. Y quizás también con un poco de nervios, ¿verdad? Creyendo que en algún momento ese ejército pudiera recuperar la vista y ya tendiendo al enemigo en sus espaldas. ¿Se imaginan ustedes el riesgo? Así que todo eso era un curso intensivo para Jesse. Todo eso era un aprendizaje para este joven. De cómo el Señor obra de diferentes maneras que muchas veces nosotros no entendemos. De cómo el Señor está a nuestro favor en la medida como Él quiere hacerlo. A lo mejor Jesse hubiera dicho: Señor, manda fuego del cielo y extermina a esos soldados. Pero no fue así. El profeta Eliseo simplemente le dijo: Señor, por favor, quítales la vista. Si tú estás seguro de que estás en el equipo del Señor, puedes confiar que Dios siempre estará contigo. Dice la palabra en Samuel que el Señor honra ¿a quiénes? A los que le honran. El Salmo 34:15 dice: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. La versión tradicional dice: en los justos. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. En la otra versión, la NBLA, dice: a su clamor. Pero sigamos con la historia. Terminan esas 15 millas de estar guiando a ese pueblo, a ese ejército enemigo. Y en el recorrido sucede algo que no esperamos tú y yo que supuestamente debería de pasar cuando se enfrentan dos ejércitos, ¿verdad? Dice el siguiente versículo 20 y el 21. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración otra vez al Señor, le pidió otra vez: oh Señor, ahora te pido que les abras los ojos para que vean. Para que se den cuenta dónde están. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? Y si pueden ustedes imaginar también la reacción del rey de Israel. Quizás los centinelas que comúnmente se encontraban en las torres, porque Samaria era una ciudad amurallada. Así que los centinelas que estaban en las torres a lo lejos vieron ese gran ejército que se venía. Pero se les hizo raro que delante de ese gran ejército viniera el profeta Eliseo y Jesse. ¡Wow! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que vengan como corderitos al matadero? Por sí solos. Vienen hacia esta ciudad que saben que es su enemigo. Pues les abren las puertas de esa ciudad amurallada. Yo me puedo imaginar esos miles de soldados que entran al centro de ese lugar. Y ya que están al centro de esa ciudad, Eliseo le dice otra vez al Señor: ahora sí, Señor, ábrele los ojos. Qué grande es nuestro Dios. Y el profeta, y el rey
viendo precisamente la oportunidad de deshacerse de ese ejército, dice lo siguiente: cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Y cuando aquí dice la palabra padre mío, es porque el mismo rey está viendo la posición del profeta, la autoridad del profeta, de cómo el Señor, de cómo ese profeta, precisamente guiado o siendo usado por Dios, traen a ese ejército que ni siquiera él peleó ninguna batalla para que ese ejército estuviera en charola de plata a su merced. Así que le dice: esta es la oportunidad. ¿Los mato? ¿Nos deshacemos de ellos de una vez? Y aquí viene la extraña respuesta de Eliseo. Dice el versículo 22 al 23, y ya con esto vamos a terminar. No se me desespere. Dice el siguiente versículo 22 y 23. Claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo, con su rey. Versículo 23. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de ese incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Amén. Y voy a cerrar con esto, porque es la oportunidad que uno tiene para ponerle un poco de crema a los tacos. Y no lo dice la Biblia, estoy diciendo lo que supuestamente yo pienso que hubiera sucedido. ¿Se imaginan ustedes cuando ese ejército que Samaria o que Israel los dejó libres, una vez que les dio de comer todo y que les dijo: ya váyanse, ya limpiecitos, que les dieron chance que se dieran un baño, les dieron un banquete, ahora sí váyanse de regreso? Tuvimos la oportunidad de deshacernos de ustedes, pero denle gracias a este profeta, a este hombre de Dios, que consultó al Señor y el Señor le dijo eso. El rey Joram, quizás cuando llegó su ejército, le pidió a uno de sus capitanes: ¿dónde está Eliseo? A ver, tienen tantos días que se fueron de aquí y no sabían nada de ustedes. ¿Dónde está Eliseo? ¿Dónde está el hombre por el cual les dije a ustedes que fueran y lo capturaran? Denme el rendimiento de cuentas de esa expedición que yo les mandé. Y si ustedes se imaginan ustedes en ese momento al capitán diciéndole: Señor, lo que yo te voy a contar no me lo vas a creer. ¿Por qué? ¿Cuántos eran ustedes? Nosotros éramos miles, Señor. ¿Cuántos eran ellos? 2. ¿Y qué pasó? ¿Por qué nos tienen aquí al profeta? Su Dios nos salvó de nosotros. El profeta le pidió a Dios que nos volviera ciegos. Y después de eso, ¿qué sucedió? El mismo profeta nos guió hasta Samaria. ¿Pueden ustedes imaginar la cara del rey Joram en ese momento? Lo llevó a Samaria. ¿Y qué sucedió entonces? ¿Por qué están aquí ustedes? Los debieron de haber matado ahí, ¿no? Lo que te voy a decir todavía es aún más extraño, Señor. Porque en lugar de matarnos, de deshacerse de nosotros, dieron un gran banquete y nos despidieron de ese lugar. El rey Joram quizás se quedó igual que Jesse, mudo con esa respuesta.
Pero el rey debía de creer que Dios mismo le hablaba a Eliseo para que supiera su voluntad. Dios ya le había revelado en varias ocasiones los planes de él como el rey arameo, y estos habían sido frustrados. E Israel se había salvado solamente porque Dios los había protegido. Qué importante es siempre pedirle sabiduría a Dios para saber qué hacer. Porque a veces nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Si Dios ya me dio esto, es para esto. Si Dios ya me puso esto en charola de plata, es para esto. Tienes que consultar al Señor. ¿Por qué? Porque los caminos del Señor y los planes de Dios son muy diferentes a los nuestros. Señor, ¿por qué permitiste que de repente yo hiciera $1,000,000 para comprar un caserón, un castillo allá en Inglaterra? No, mi hijo, no fue para eso. Fue para que tú fueras una fuente de bendición para otros. Amén. Señor, ¿por qué me diste este gran ministerio? ¿Por qué me dotaste de estos dones, de estos talentos? ¿Para qué, Señor? Para que tú me sirvieras, para que tú fueras de edificación para mi pueblo. Así que no te ensoberbies, porque no es para tu gloria, es para mi gloria. ¿Se imaginan ustedes al rey Ben-Hadad en ese momento? Dios le mostró al rey Ben-Hadad de que él es un Dios poderoso y soberano, y que solamente él decide si mata a sus enemigos, como lo hizo cuando exterminó a 127,000 del pueblo arameo, o si muestra su misericordia, como lo hizo con estos cuando los mandó sanos y salvos. Porque él quiso hacer eso. Porque él es Dios. Y como él, no hay nadie. Amén. Así que no mires la magnitud de tu situación. No mires la magnitud de tu enemigo. No mires eso. Mira al Dios que está de tu lado y confía en él. A mí me encanta la historia de David. Cuando él, siendo un joven de 17 años aproximadamente, según los historiadores, él se enfrenta a Goliat, un contrincante que le llevaba bastante ventaja en todos los aspectos, en físico, en experiencia, en armamento. Sin embargo, él no le teme a ese contrincante, porque ese contrincante se ha burlado del pueblo de Dios y lo enfrenta. Y dice la historia que también lo enfrenta en un valle. Y ahí en ese valle, el mismo Goliat se ríe de David y le dice: ¿tú crees que me vas a poder hacer algo? ¿Crees que me vas a poder hacer algo? Y David simplemente le dice a Goliat: yo no vengo a ti con mis propias fuerzas. Yo no vengo a ti con mi experiencia. Yo no vengo contra ti porque yo piense que yo puedo hacerte algo en mi persona. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu palabra.